estamos haciendo el programa, ¿verdad? Queremos hacer un modelo en STAAD a través de un dibujo que vamos a hacer un plano de AutoCAD. Lo estaremos trasladando al STAAD Pro. Como podrán ver, tenemos 3 plantas de entrepiso, las cuales estaremos trasladando los modelos al sistema o al programa del STAAD Pro. Tenemos que verificar que nuestros ejes de columnas concuerden o estén marcados. Para este caso vamos a crear un layer que se llama sistema, ¿verdad? Y lo vamos a hacer el default, le vamos a cambiar el color y estaremos trabajándolo solamente en ese layer con el objeto de después apagar todos los layers, no borrar nada del dibujo y poder trasladarnos el modelo al STAAD Pro. Estamos colocando marcas en medio de las columnas para poder dibujar sobre ellas. Es importante que tengamos un solo nivel o sea, una sola, que no haya, que lo que estemos dibujando no esté en espacial. Debemos estar muy seguros de eso. Estamos colocando marcas en todas las columnas. Para después empezar a trazar líneas. Es un proceso que pareciera que es un poquito complejo, pero después se vuelve muy fácil hacer cualquier modelo. En este caso no había columnas en extremo, entonces tiraremos la línea que intersectaremos con las que vienen de arriba y las cortaremos con el comando trim. Continuamos con nuestro proceso de tirar líneas en nuestro layer default sistema. Repetiremos el proceso, ¿verdad? Para cada columna y para nuestra segunda losa.
En nuestra segunda losa tenemos la misma situación, no tiene marcas las columnas, de los centros de las columnas. Por lo tanto, hay que ubicarlas. Apagaremos todos los layers y solo dejamos encendido el layer de sistema para poder copiar lo que habíamos hecho en la primera losa y hacer facilitar lo que es la construcción de la segunda losa y poder trabajar rápidamente en el modelo propiamente. Pueden observar, tenemos nuestra primera planta, la copiamos y la pegamos en la segunda losa. Y borraremos lo que no funciona, en este caso lo que son vigas adicionales. Vamos a encender todo para poder ver bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Vamos a encender todos los layers para ver bien cómo construiremos nuestra segunda losa. Hay que encender todos los layers para que se pueda ver bien. Como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Estamos encendiendo todos los layers. Y podemos apreciar que hay vigas que no necesitamos y otras que nos hacen falta. Y como ustedes pueden ver, la segunda y tercera losa son iguales. Entonces, por lo tanto, vamos a apagar todos los layers y ver solo lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que es el layer sistema.
Estamos seleccionando todos los layers para apagar lo que no nos interesa, ¿verdad? Vamos a hacer un 3D Orbit, pero como podrán observar, el programa está muy cargado, el AutoCAD está muy cargado con mucha información y por lo tanto no se puede visualizar. Y trataremos de hacer un nuevo archivo donde solo aparezca lo que es el sistema. Como pueden ver, casi se bloquea el AutoCAD. Entonces, como pueden observar, vamos a hacer un W-block. Y tenemos que decirle la dirección donde queremos guardar ese archivo. Vamos a hacer el W-block y vamos a crear un archivo único donde tenemos nuestras líneas que son del modelo de ese entrepiso. ¿Listo? Buscamos ese archivo que grabamos. Y listo. Pues si podemos hacer un 3D Orbit. Y vamos a generar lo que son las columnas. Las columnas las generamos
haciendo línea desde dónde, del 0,00 XYZ al XYZ, la altura de la columna, ¿va? Ahí pueden observar que cometí una equivocación, lo puse para el lado de Y y no era así. Z es la profundidad en este caso. Entonces vamos a hacer line 0,00 al 0,05 metros. O 4 metros. En la columna y la moveremos a su lugar con respecto a las columnas. Listo. Copiaremos esa misma columna para las demás. Ahora procederemos a borrar las marcas que habíamos colocado para colocar las columnas. Hay que verificar que nuestras columnas queden en las intersecciones. Ahora procederemos con las otras columnas del siguiente entrepiso. Borramos todas las marcas y estamos listos. Seguimos con la colocación. Ahora ya tenemos nuestro modelo montado uno sobre otro y vamos a hacer lo vamos a salvar como DXF.
para poderlo recuperar con el StatPro. Le ponemos el nombre del modelo. Y lo salvamos. Ahora lo estamos incorporando, pero le estamos diciendo que es sin cambios, y eso pues va a crear un error porque el modelo en los ejes de las coordenadas de los ejes en AutoCAD no corresponden o no concuerdan con los de StatPro. Ahí me sacó de StatPro porque tengo que cerrar el archivo de AutoCAD. Estamos generando el modelo nuevamente. Y podremos observar cómo queda. Hay que estar claros que el modelo debe ser colocado con el eje Y hacia arriba. Ahí se puede observar que no está bien, que trato de arreglar la situación, pero no se puede. Quiero buscar solo con el editor, entrar en el editor para poder arreglarlo, pero no se puede tampoco. Por lo tanto hay que salirse y volverlo a hacer la operación. Quiero arreglarlo con el editor, pero no se puede. Por lo tanto hay que realizarlo nuevamente.
si ya lo logramos hacer, ¿verdad? Con el Z hacia arriba, pero el sistema no queda bien porque nos interesa tener el eje Y hacia arriba, no es el Z. Tenemos que repetir la operación, no se puede arreglar así. En este caso lo que tenemos que hacer es entrar en el editor y quitar, en vez de set Z up, vamos a poner set Y up, y eso arreglará la situación. Este es un intento por querer rotar la estructura, ¿verdad? Sin necesidad de tener que hacer otro paso, pero realmente no se puede rotar en el espacio. Intenté hacer la rotación nuevamente, pero no se logró, no se logra hacer esa rotación. Como no pueden observar, queda al revés. Por lo tanto hay que hacerlo nuevamente, hay que ingresarlo nuevamente. Tenemos que cerrar esta operación y volverla a hacer. No hay otra alternativa. Tenemos que colocar el Y hacia arriba, en metros y en kilogramos.
Y ahí está listo. El jet es hacia arriba y el modelo está montado, ¿verdad? Ahora necesitamos colocar lo que es la tercera losa. Vamos a salvarlo primero. Vamos a revisar nuevamente los duplicados, nodos duplicados, miembros duplicados, estructuras duplicadas, y ahí podemos observar que hay estructuras que no están conectadas, por lo tanto hay que borrarlas, las que no están conectadas, y copiar nuevamente esas columnas. Revisamos nuevamente que esté todo bien con nuestras estructuras. Y volvemos a colocar las columnas que sean necesarias para que nuestro sistema esté correcto, nuestro modelo esté correcto. El siguiente paso es revisar que está, para observar que solo hay una estructura, y vamos a revisar que no hayan nudos duplicados con la numeración de los nodos. Son errores que de repente no se pueden detectar muy fácil, pero ahí podemos apreciar a un número que está montado. Eso quiere decir que hay dos, o están mal conectados, o hay una viga ahí en ese punto. Primero revisaremos las colindancias de los miembros y cambiaremos las que sean necesarias para que todas estén en el mismo punto. Todos ya están en el mismo punto y podemos observar que sigue todavía un nodo ahí como perdido, por lo tanto es una viga en vez de un nodo. Revisamos los nodos huérfanos y observamos que no hay, entonces quiere decir que es una viga, un pedacito de viga que está escondido en ese nodo. Lo borramos y listo. Procedemos entonces a darle propiedades a los elementos. Empezamos con las columnas. Entonces colocamos las propiedades de las columnas y ahora colocamos las propiedades de las vigas. Vamos a usar un solo tipo de vigas.
la base es ZD y la altura es YD. Todas las unidades tenemos que trabajarlas en un solo tipo de unidades, no hay que mezclar unidades. Queremos quitar todos esos rótulos para poder ver bien qué es lo que tenemos. Ahora copiaremos este entrepiso al siguiente para crear el tercer entrepiso a una diferente altura. Y listo. Ahora observamos que se crearon columnas que no necesitamos, por lo tanto hay que borrarlas. Se puede girar la estructura con los cursores. Ahora procederemos a colocar las cargas. Y empezaremos con las cargas primarias. Las primeras dos cargas son dedicadas para las cargas sísmicas, VCX y VCZ. Caso 3, peso propio. Caso 4 es el área tributaria de los A1. Carga muerta. Carga 5 es área tributaria de la losa 2. Y carga 6, área tributaria de la losa 3. Procedemos a colocar las longitudes para poder sacar las áreas tributarias de las vigas. Las viguetas van a lo largo, en ese claro son de 7,46 metros de longitud. Y colocamos lo que es en las áreas tributarias, pues la longitud tributaria, porque después con el mismo programa haremos la operación de multiplicación de las cargas de kilogramos por metro cuadrado multiplicadas por la longitud, nos va a quedar una carga lineal.
Seguimos con la colocación de las cargas. Y con las cargas de la segunda losa. Es un proceso entretenido, pero se logra. Hacemos lo mismo para la losa 2 y la losa 3. Dejamos libre solo la losa 3, lo que nos permite trabajar tranquilamente sin estar duplicando cargas. Seguimos con lo de las áreas tributarias de la losa 3. Hacemos la distinción porque la losa 3, las cargas vivas son menores. En cada losa son diferentes. La carga de la primera losa son área de estacionamientos, entonces estamos considerando carga viva 500. La segunda es 250, es una residencia, y la tercera estamos hablando de 200 kilogramos por metro cuadrado. Por eso era necesario hacer una distinción
de losas, de las cargas de losa. Todas no pueden irse con la misma carga. Observamos que hay una carga que no colocamos en los niveles inferiores, que hay que ir a colocarla. De esa viga en los pisos inferiores no lo hicimos. Entonces hay que ir a los pisos inferiores y colocar las cargas como corresponde. En el piso inferior ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a terminar con las cargas del tercer nivel. Ahora vamos a crear las cargas de paredes. Cada cerramiento, ¿verdad?, de los entrepisos tiene paredes sólidas de bloque, ¿verdad?, con un peso de 200 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos que hacer diferenciación, o sea, todo esto tiene vigas y por lo tanto hay que restar la altura de las vigas. Podemos observar que hay dos paredes que no debemos llenar, que son las de los extremos. En ese caso pues los quitamos y hacemos el cerramiento de otra forma. Nos aseguramos de que
la losa que estamos cargando, solo esa tiene esa carga, porque las alturas de las paredes son diferentes. Y listo, están marcadas todas las paredes donde tenemos que colocar las paredes de bloque reforzado, de bloque, pared de bloque sencilla. Ahí observamos que hay una dificultad, no se hizo una intersección, hay que realizarla. Hay que revisar las intersecciones de todas las vigas con el objeto de que no haya problemas ahí de cálculo. Viga con viga debe ser una intersección. Ahora sí podemos generar la carga de paredes. Hay que borrar todo pedacito de viga que no esté haciendo nada. Ahora procederemos a la tercera losa. Las paredes son en este caso perimetrales y solo con una altura de 1,20. O 1,50, no importa. Ya tenemos nuestras cargas muertas colocadas en cargas tributarias y ahora vamos a generar una carga muerta total y una carga viva total. Una combinación de carga. Ahí podemos colocar cualquier numeración con tal de que sea lo suficientemente espaciado para que tengamos espacio para colocar cargas intermedias.
La carga muerta del entrepiso, el sistema de entrepiso son 400 kilogramos, pero sin embargo faltaba sumarle los 150 kilogramos de la carga superimpuesta, que ya se le va a sumar. Carga viva, vamos a hacer lo mismo, combinación de carga. En este caso ya no incorporamos el peso propio porque no es carga viva ni carga de paredes. Ahora procederemos a definir las cargas, las demás cargas, con las cargas sísmicas. Pero para esto hay que generar unas cargas de referencia, que son los pesos muertos de la estructura total. Estamos hablando de peso de paredes, peso de entrepiso, peso propio. En este caso vamos a irnos al editor, donde vamos a colocar en el orden correcto las cargas. Vamos a colocar en orden correcto las cargas que acabamos de adicionar. Y algunas cargas que podríamos haber copiado, ¿verdad? En este caso, en la carga de referencia, que son las paredes, las sumamos en las cargas de referencia, que son exactamente las mismas. En las demás cargas, bueno, ahí hay que hacer una operación de multiplicación de las cargas originales por cada área tributaria, y esas son las que vamos a ir adicionando, ¿verdad?, en cada entrepiso, porque son cargas muertas. Tenemos que sumarlas en todos los entrepisos.
Este proceso es necesario porque esas cargas muertas son las que nos sirven para el cálculo de la carga sísmica. Sin ellas no se puede calcular, o sea, la fuerza sísmica saldría inferior y no queremos eso, queremos que salga de acuerdo a las cargas que estamos usando. Entonces colocaremos las cargas muertas en las cargas de referencia, ¿verdad? Para completar las cargas sísmicas. Si se fijan, colocamos las cargas positivas porque es una masa. Como es una masa, entonces solamente tenemos que ponerla como positivo, un peso. Todo está en positivo. Aquí hay que agregar también lo que es el peso propio. Si se fijan, lo hice también visto en planta, o sea, tratando de agarrarlo todo. Y con el objeto, pues, como solo son cargas muertas, no son cargas vivas las que estoy colocando, no importa cómo las pongo. Y podemos observar, ¿verdad? Ahí que ya están todas las cargas muertas en las cargas de referencia. Vamos a ver las cargas sísmicas, pero hace falta definirlas. Como podrán ver, no puedo colocar nada porque no hay nada de definición. Dice, las cargas sísmicas necesitan ser definidas. Entonces nos vamos a definición de cargas. Y ahí, ¿verdad? Buscamos lo que es el VC94.
Definimos la zona de acuerdo al mapa sísmico, el factor de importancia de acuerdo a las tablas del shock, el RW que es de acuerdo al shock también, dependiendo del sistema estructural que estamos usando. Procedemos a colocar las cargas de referencia en las cargas en estas cargas sísmicas. Y ya podemos realizar lo que es la colocación o definir cuánto es la carga sísmica. Aquí el factor es 1, VC en X y VC en Z. Pueden ver, vamos a marcar VC en X y en la otra carga la VC Z con un factor de 1. Y con esto pues tenemos lo que es la carga sísmica definida. Ahora procedemos a colocar lo que son las cargas de viento. Para las cargas de viento necesitamos conocer las coordenadas de nuestro edificio, ¿verdad? Coordenadas de las partes inferiores de las columnas, la parte superior de toda la caja, coordenadas de la caja, porque vamos a colocar el viento, definir viento en X y en Z, pero necesitamos darle al programa, ¿verdad?, cuáles las áreas que van a estar siendo afectadas por el viento, para no equivocarnos. Entonces esas coordenadas las sacamos, las apuntamos en algún papel y será nuestra referencia. Es importante siempre estar salvando nuestro modelo, ¿verdad?, por cualquier cosa. Entonces obtenemos las coordenadas de nuestro modelo y ya estamos casi listos para empezar a colocar las cargas de viento. Aquí hay que recordar que estamos colocando el viento con el código hondureño de la construcción y por lo tanto necesitamos usar el código equivalente en STAAD, ya que STAAD no contiene ese código, ¿verdad? Entonces hay que colocarlo con un código que sea lo más parecido al shock. En este caso es el ASSE, pero del 94. Vamos a generar las cargas de viento y decimos las cargas de acuerdo a la ASSE. Aquí podemos buscar lo que es
en este caso del 85. La velocidad del viento la vamos a colocar en kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. El grado de exposición, la forma de exposición, y todos los comandos, o sea, toda la categorización que hay que hacer para definir la carga de viento. Le damos apply y tenemos que conocer también cuál es la altura de nuestro edificio. En nuestro caso es 12.5 metros. La longitud, esto después no es importante definir bien cuál es la longitud. El L es la cara de sotavento, pero lateral, y el B es la cara de contacto. Entonces, por lo tanto, hay que estar bien claros en eso. En este caso yo cometí una equivocación con eso, ¿verdad? Las puse al revés, pero después se corrigen con una manera de, o sea, editando el comando nuevamente. El programa genera las cargas de viento de acuerdo a la altura del entrepiso, ¿verdad? Y si le tenemos que decir que es la primera, en este caso es barlovento, y le vamos a llamar esta windward. Le damos OK. Ahora vamos a generar la de sotavento, que es la cara contraria. Podemos observar, ahora vamos a hacer la misma operación, pero para sotavento. La carga del 85, la categoría, la velocidad del viento, todo en metros en el sistema métrico lo estamos calculando. Hacemos la operación nuevamente y estamos conscientes de que esto es solo en el sentido de las X. Repetiremos la operación para el caso de las Z también. Entonces ahí sí vamos a tener completas nuestras cargas de viento. Aquí estamos colocando las cargas de viento después de las cargas sísmicas, pero nos fijamos que la numeración no me permite
no hay espacios para otra carga intermedia. Entonces, por lo tanto, procedo a cambiar los números, pero estando consciente de quién es cada carga y renumerando las cargas con el editor, a través del editor, tratando de no perder el orden y de no alterar las cargas. Pueden observar, ya lo realicé. Salvamos. Y vamos a adicionar las cargas de viento. Estas solo son cargas principales. Son cargas principales, no son combinaciones. Las combinaciones las haremos en Excel. Y generaremos ahí nuestras reacciones. Estamos generando las cargas, pero podemos observar que el stat las colocó al final de la lista y tengo que moverlas porque ahí no las puedo trabajar. Entonces nuevamente vamos a ir al editor, pero también observamos que nos hacían falta las cargas en Z, por lo tanto hay que realizarlas. Cargas de Z, el viento en Z, y hay que hacer las correcciones respectivas con respecto al área de aplicación de las cargas de viento. El B es el área de contacto del sotavento, del barlovento, y el L, la longitud del edificio, es un sotavento. Editamos la carga y vamos a cambiar la base por la longitud. Hacemos las correcciones pertinentes. Y vamos a pasar a otro paso que es importantísimo también, estar revisando si las cargas y las geometrías
que estamos colocando se pueden observar. Estas cargas de viento son bien delicadas. Terminamos de hacer el proceso, ¿verdad? Estamos terminando lo que es las cargas de viento. Ya estamos casi listos. Cuando es leeward, les aparece que solo son dos cargas, en la base y en la parte superior. Esta es la corrección que les comenté de la L por el B. Ahora nos vamos a las cargas de viento, donde vamos a colocar cuáles son las caras que van a estar siendo afectadas por lo que es el viento. Ahorita haremos la corrección de la numeración. Vamos a observar que las dos últimas cargas están al final y las vamos a mover, trasladar en el orden adecuado. Y aprovecharemos para colocar lo que es el análisis, perform analysis. Vamos a definir la carga de viento. Para eso tenemos que darle las coordenadas. Aquí podemos observar los puntos, ¿verdad? Las cargas de viento, y vamos a buscar en las X
y hay que darle las coordenadas de la pantalla de X en WinWord, en Barlovento. Hay que darle los rangos que pueda agarrar el marco, ¿verdad? O la pantalla que queremos que sea cargada por el viento. Estamos dándole las coordenadas de acuerdo a los nodos. Y ahí vamos a poder apreciar si la pantalla, si ese marco está siendo cargado. Ya vamos a observar eso. Como ya sabemos quién es Sotavento y quién es Barlovento y Sotavento, entonces podemos seguir colocando las cargas. Ahí podemos observar que no hay aplicación, las coordenadas que colocamos no están bien, no está mostrando lo de las cargas ni las pantallas que queremos ver. Seguimos con los siguientes caras, los puntos, las coordenadas. Y ya vamos a ver cómo se miran las cargas de viento, que es lo que esperamos ver, ¿verdad? Que están siendo cargadas. Esta verificación es importantísima para cargar tal como se debe cargar para la estructura. Lo podemos observar. Revisamos nuevamente que todo esté bien. Y vamos a verificar que están las cargas aplicadas. Cuando quiero correr, pues me dice que no está bien. Esa forma no está bien. No hay cargas bien definidas. Y que me hacen falta
darle propiedades a las columnas del tercer nivel. Esa es otra forma también, averiguar si todos los materiales, todas las columnas son del mismo material o son de otros, pues hay que definírselas. Pero evidentemente ese no era el problema, era que faltaban propiedades. Entonces vamos a revisar. Y ahí está, que faltan propiedades. Pues tenemos que colocarle las propiedades a las columnas que hacen falta o los elementos que hacen falta. Esa que estoy borrando es porque había propiedades que estaban duplicadas, entonces hay que dejarlos todos en uno solo. Estoy indicándole que el concreto todo es concreto, que todo lo que estamos colocando ahí es concreto. Y cuando queremos que algo no se lea, entonces le ponemos un asterisco para que sea como un rótulo. Cuando aparece en verde, está bien. Ahí podemos ver que me está diciendo que las cargas de viento no están bien colocadas, que hay algo, hay un error ahí. Aparentemente se miran bien las cargas y las coordenadas, pero no lo podemos apreciar hasta que se mire gráficamente. Y cuando las cargas cuando las distancias son negativas, entonces hay que invertirlas, porque la máxima es la mínima, el mínimo valor. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Podemos verificar que no, ahí se puede observar que la pantalla no cubre todo lo que queremos. No está correcta la carga, evidentemente. Volvemos a revisar nuevamente y en las Z está relativamente bien, porque hay un área, ¿verdad? En la área en barlovento que no está en contacto. Ahí se puede tomar el marco interno para que la carga sea aplicada en toda la pantalla, que eso es lo que queremos. Pero en este caso lo dejé así. Otra cuestión es si estamos agarrando todo el entrepiso, toda la altura, entonces por eso hay que verificar la altura también. Y observamos que empieza desde -4 hasta 8.5. Entonces hay que hacer el cambio correspondiente. Eso hay que revisarla, volverla a hacer, revisarla nuevamente hasta que estemos conformes y que las cargas están colocadas correctamente.
hasta que se marque en esas caras la carga correcta, ¿verdad? Vamos a observar que la Z la vamos a dejar así, pero que se puede mejorar. Vamos a observar que ahí falta una columna, que por esa razón no coloca la carga en esa cara. Por eso lo dejamos así. Entonces procedemos a arreglar las cargas en X. Necesitamos que cubra toda la pantalla. Empezamos a revisar las cotas, unidades, puntos, distancias. Para las cargas de viento debe estar las áreas, los cuadros realizados. Si hay áreas abiertas, el STAT no las puede cargar. Por ejemplo, si observan la parte inferior, debería de tomar la carga desde abajo, pero como no hay cerramiento, entonces el STAT no puede definir esa área, no puede definir esa carga. Por lo tanto, solo tomó desde el segundo nivel para el tercero. Revisamos nuevamente coordenadas y hasta que logremos colocarlas como queremos. No importa estar repitiendo, la cosa es colocar las cargas tal como son. Y podemos observar que no se mira bien, entonces quiere decir que no está bien la carga, hay que repetir el proceso. Hoy sí ya podemos ver una cara con carga, pero no está completa. Hoy sí podemos ver una cara completa. Como la cara es más pequeña, entonces utilizamos un marco intermedio. El objeto es que la carga siempre sea aplicada. Ya podemos observar cómo se hace.
podemos observar que solo agarró un tramo, un pedacito, un pedazo de pared, pero no es lo que queremos. Necesitamos toda la pared que esté en contacto con el viento en barlovento. Por esa razón volvemos a verlo. Como la carga no está en la misma línea, por eso la carga no cabe exactamente. Utilizaremos el marco de adentro. Listo, tenemos ya las cargas. Vamos a corregir la que es el sotavento. Y está listo también. Corregimos nuevamente porque solo me está mostrando una cara y debe mostrarme las dos. Entonces tenemos que revisarlo nuevamente. Me faltaban los apoyos y por lo tanto hay que colocárselos para poder hacer la corrida. Observamos que hacía falta una columna y se la agregamos.
todavía tiene un pequeño error. Las propiedades. Observamos que las columnas no tienen propiedades y por lo tanto hay que agregar columnas. Al hacer esta operación podemos observar qué elementos son los que no tienen propiedades y observamos que son todas las columnas. Y ahorita sí, sale la corrida excelente y ya tenemos lo que andábamos buscando.